Vamos a determinar el momento de inercia de esta área rectangular respecto al eje centroidal x' y después respecto al eje x que pasa por la base del rectángulo. Entonces, respecto al eje centroidal x', primero debemos definir un elemento diferencial. Entonces, como lo voy a hacer respecto al eje x', este elemento diferencial es paralelo al eje x. Tiene una longitud finita y un ancho diferencial. Por tanto, este diferencial de área es igual a la longitud finita, que en este caso es b medios más b medios, o sea, b, por la altura que corresponde al diferencial, que es llamado dy'. La inercia respecto al eje x' corresponde a la integral en el área del cuadrado de su brazo por el diferencial de área. El brazo es la distancia que hay desde el diferencial y hasta el eje x de análisis. La distancia desde el diferencial y hasta x' la he llamado y'. O sea que tenemos y' al cuadrado por el diferencial de área. Entonces tengo la integral que va desde menos h medios y hasta h medios de y' al cuadrado por b por dy. Eso es igual a b por la integral desde menos h medios hasta h medios de y' al cuadrado por dy. Eso es igual a 1/3 de y al cubo evaluado entre menos h medios y h medios. Y eso es igual a 1/12 de la base por la altura al cubo. Esta es la inercia, el momento de inercia calculado respecto al eje x que pasa por el centroide. Ahora, vamos a calcularlo respecto al eje xb que pasa por la base del rectángulo. Para ello vamos a utilizar el teorema de ejes paralelos. Entonces, la inercia respecto al eje de análisis, que corresponde al eje xb, es igual a la inercia calculada respecto al eje x que pasa por el centroide, más el área multiplicada por la distancia d sub y, que recuerden es la distancia que hay entre el eje x que pasa por el centroide y el eje x de análisis. Tengo entonces que la inercia de este rectángulo respecto al eje xb es igual a 1/12 de la base por la altura al cubo, que es la inercia que calculamos respecto al centroide, al eje x que pasa por el centroide, más el área que corresponde a base por altura por la distancia que hay entre los dos ejes, el centroidal y el de análisis, h medios al cuadrado. O sea que la inercia de este elemento respecto al eje xb es igual a 1/3 de la base por la altura al cubo. Entonces, la inercia depende, el valor que encuentren de inercia depende del eje de análisis que han considerado. Por eso siempre debe indicarse si la inercia que se ha calculado respecto al centroide del elemento o respecto a los ejes de análisis. E identificar y decir cuáles son los ejes que se han considerado en el análisis. En este siguiente ejemplo vamos a determinar el momento de inercia con respecto al eje X de esta superficie que está limitada entre 0 y 100 milímetros con una función y al cuadrado igual a 400x. Vamos a calcular el momento de inercia del área con respecto al eje X. Vamos a definir el elemento diferencial. Lo debemos orientar de forma paralela al eje de análisis, ya que va paralelo al eje X. Debe tener una longitud finita y un ancho diferencial. Identificamos el punto en el que define la frontera de la forma. Ese punto está aquí, en un punto X, Y. Vamos entonces a definir el diferencial.
Ese diferencial de área corresponde a la longitud finita del elemento diferencial, que es igual a 100 menos x, esa es la longitud del elemento, por el diferencial en y. 100 menos x por dy. Esto corresponde al diferencial de área. Ahora, el brazo es la distancia que hay desde el diferencial y hasta el eje de análisis, que es una distancia y. Por eso es tan importante identificar este punto, el punto en el que se define la frontera de la forma. El brazo es y al cuadrado por 100 menos x por el diferencial de y. Como vamos a integrar con el diferencial de y, x lo debemos expresar en términos de y, de la variable de integración. Así que x es igual a y al cuadrado sobre 400. Tenemos entonces la integral desde 0 hasta 200 de y al cuadrado por 100 menos y al cuadrado sobre 400 por el diferencial en y. Eso es igual a la integral desde 0 hasta 200 de 100y al cuadrado menos y a la 4 sobre 400 por el diferencial de y. Al hacer la evaluación numérica de esta integral, obtenemos una inercia respecto al eje x de 107 por 10 a la 6 milímetros a la 4.